Silvia Lospenato. Silvia, ¿cómo estás? A ver, ahí está sacando el barbijo. Situación compleja este fin de año. Y estos son alicientes. Yo recién decía, Agustín Álvarez se enojaba que sea bastante magro el bono, pero termina siendo positivo de alguna forma. Es algo. ¿Se puede dar más o no se puede dar más? Eso tiene que decirlo el gobierno. Por supuesto que lo que nosotros estamos viendo es la consecuencia de un cambio en la fórmula jubilatoria que nosotros advertimos que no incluía una cosa que es básica en cualquier fórmula que pretenda preservar el poder de compra, que es la actualización como mínimo por inflación, ¿no? Y esta fórmula que se modificó ni bien inició el gobierno de Alberto Fernández, no contempla ese piso de inflación, pese a que mientras estaba discutiendo se le pidió hacer ese cambio y esto no está. Por eso durante todo el año tuvieron que ir dando bonos para tratar de compensar la diferencia que da la fórmula actual con la inflación. Y esto, por ejemplo, esto da un pie para que empezar a discutir para el año que viene se pueda ver un aumento mucho más sustancial desde la Cámara de Diputados que se discuta. Y el tema que las jubilaciones se actualizan por la fórmula de movilidad, sí, ¿no? Sí, y así que, en definitiva, si no hay una decisión de que esa fórmula de movilidad incluya como mínimo el piso de inflación, esto va a seguir pasando y va a depender después de los aumentos discrecionales, que en general, no sé cómo es este último, pero en general se dan a los jubilados de la mínima, lo que va produciendo que los que cobran un poquito más de la mínima sufran desactualizaciones más grandes y un achatamiento de la pirámide previsional. Ahora le pregunto a Dina, te pregunto y ahora me doy vuelta. El trabajador de la economía popular que llega a fin de año, que obviamente no tiene el aguinaldo, que no tiene los bonos, que no recibe, ¿cómo puede subsistir en el marco de una inflación galopante? Y mira, nuestro sector, por supuesto, está siempre por debajo, siempre perdiendo. Nosotros, desde que se aprobó la ley de emergencia social y pudimos adquirir el salario social complementario, desde ahí hasta acá hemos perdido más del 28% de poder adquisitivo. Y eso nos preocupa. ¿Cómo podemos subsistir? Y justamente son con las cooperativas de trabajo. Pero sin embargo, cuando hacemos una cooperativa de trabajo, pasa esto, lo que les ha pasado a la cooperativa de los compañeros y las compañeras, que bueno, lo reprimen, lo sacan de los espacios, y me parece ahí que es un gran problema. Pero hay un gran problema, por esto que te mencionaba un poco antes, ¿no? Nosotros queremos trabajar, pero siempre está la estigmatización, a ver, el sector de la economía popular no nos ven, no nos escuchan, como mencionaban ¿Pero no nos escuchan? ¿Por qué no nos escuchan? Si tienen, a ver, no lo digo mal, tienen llegado ustedes al gobierno nacional. Y yo creo que no nos escuchan desde que salen en los medios diciendo vamos a convertir los planes en trabajo. Cuando esa reconversión nosotros ya lo hicimos hace mucho tiempo. Dina, en algún momento dentro de las organizaciones se empieza a cuestionar este acompañamiento, porque el gobierno hoy, mucho de lo que es la paz social se sostiene sobre organizaciones sociales como las de ustedes que organizan a este sector que está precarizado en la economía. ¿En algún momento se ha planteado es posible que tengamos que romper en esta bancar? Mira, nosotros algo que tenemos claro es que no queremos volver a lo que significó los 4 años de macrismo para nuestro sector, ¿sí? Lo que también tenemos claro es esto, desde la UTEP tenemos claro que vamos a luchar por nuestro sector. Y no solamente por el sector organizado, sino también por la economía popular desorganizada. Eso es algo claro que tenemos. A ver, nosotros y nosotras venimos inclusive presentando leyes y lo vamos a seguir haciendo porque entendemos que somos un sector que la viene pasando mal, no solamente en estos 2 años de pandemia, que son 6 años de pandemia y sin embargo seguimos ahí resistiendo, resistiendo. Está con nosotros también el diputado nacional Marcelo Koning. Marcelo, ¿cómo estás? Siempre un placer tenerte con nosotros. También un aumento en la UH, se va a ver un aumento ahora a fin de año también con eso. ¿Crees que el gobierno está haciendo, obviamente, vas a decir que sí, está del oficialismo, pero ¿se puede hacer más? ¿Se puede dar más? ¿O lo que se está dando es lo que hay? Este bono es 5.000 pesos. Sin duda que se puede dar más. ¿Y se puede? ¿Por qué no se da? Ese dar más depende de lo que decía recién la compañera, de la capacidad de organización de nuestro pueblo. Porque el Estado no es una botonera que si uno es compañero aprieta los botones correctos y si uno no lo es, aprieta los botones incorrectos. El Estado funciona más bien como una balanza en donde uno tiene que inclinar la cancha para un lado y la organización popular sin duda que inclina la cancha a favor
de las decisiones. Y me parece que nosotros hoy estamos frente a una pelea, digamos. Plantear que las organizaciones sociales, que los movimientos populares rompan con el gobierno, es no entender un poco la lógica de la dinámica de la disputa. Nosotros hoy tenemos que poner en agenda y tenemos que dar una pelea, ¿para qué? Para que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, si es que ese ahí el acuerdo pollo se va a enojar, mira, ahí el pollo se va a enojar. No, yo me río. No, yo estoy en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en la medida que eso condicione la política económica. Yo creo que la gran deuda que tenemos es con el pueblo y eso se cobra si hay un pueblo organizado. Si no, ¿Pero qué es el pueblo organizado? Te pregunto desde la dinámica, ¿cuál es el pueblo organizado? ¿Cuál es el pueblo organizado? ¿Cuál es el pueblo organizado? Sí. El movimiento obrero es el pueblo organizado, las organizaciones populares son pueblo organizado. Existen numerosas formas de organización en lo que el peronismo llama tradicionalmente las organizaciones yo con todo el libres del respeto, pueblo. porque ustedes son organizaciones populares a las cuales la considero pares mías. No los considero como el macrismo, que son nuestros enemigos. Ahora, creer que lo que se está haciendo el gobierno, que es reconocer la deuda de Macri, porque por más que vos, obviamente no dudo de la honestidad de ustedes, pero creer que el gobierno está yendo en el camino correcto cuando le reconoce la deuda del macrismo, reconoce todo, sin chistar, que es lo que está haciendo, porque por más, muchachos, por más que le busquen la vuelta, acá hay dos caminos. O reconocés la estafa que tuvo el país, que es lo que está haciendo el gobierno, o rompés con ello. No hay medidas tintas. Sí, está bien lo que dice el pollo. Yo iba a decir algo que es simple. Mirá, Mauricio Macri, el gobierno de Mauricio Macri, en el año 2019 dejó la inflación. Sí, usted a Silvia, ¿no? Que También, pero por eso digo, dejó, esto es objetivo, son datos. Dejó en el país, la economía tiene un 54% de inflación. Este año va a tener 50%. Y el año que viene, muchos sostienen economistas que el piso va a ser 57%. El piso. 57. 57% el piso. Guzmán dice 31. No, bueno, tampoco le va a decir. Acá dice le puede decir 25. Pare. El presupuesto dice 33 y el anterior decía 29. El que decía 29 terminó en 50, así que el que dice 33, muchachos, no se lo crean. A ver, le pregunto a Silvia Los Penatos de Silvia, ¿ustedes en el Congreso con qué número se están manejando? ¿Con el número del presupuesto? Nosotros mañana va a venir el ministro Guzmán a explicar un presupuesto que tiene lo que recién decía aquí el periodista, una pauta de inflación del 33% para el año que viene, un dólar que estiman en 131 pesos, dice el presupuesto, y un crecimiento del 4% para el año. Un presupuesto que tiene inconsistencias internas, digamos, ¿no? Porque prevé una reducción del déficit que solamente explica, digamos, en parte con un reajuste tarifario que no dice exactamente cómo va a ser, es parte de lo que le vamos a preguntar al ministro Guzmán, cómo va a ser ese reajuste tarifario, y todavía queda una parte del financiamiento para cubrir el déficit que no está explicado en el presupuesto. Cómo se va a reducir, ¿no? Si es con financiamiento externo, sí. Sí, yo soy diputado mandado autocumplido, así que no voy a tener que discutir esta cuestión. Lo analizaste. Pero honestamente, ¿de verdad se cree eso usted, compañera? ¿Qué es lo que me pregunta? Te estoy preguntando si de verdad vos te crees lo que está diciendo Guzmán, que va a haber una inflación de 34, como está, no la economía, la economía mundial. Mira, ni siquiera te pongo el plano argentino. Como está la economía mundial, ¿vos opinás que eso que te está planteando el ministro, vos creés que es así? Porque la verdad que parece un cuento infantil. Nosotros creemos que esas estimaciones no son correctas. Sí. El presupuesto se presentó en el mes de septiembre, hasta ahora, hasta mañana, recién por primera vez vendrá el ministro Guzmán a explicar por qué llega a esas estimaciones, por qué estimó mal el año pasado también estos números, y es parte de lo que nosotros vamos a preguntarle mañana al ministro Guzmán. No quiere decir, el presupuesto no es una cuestión de fe. Compañera, ustedes en la campaña electoral dijeron que la deuda externa era una estafa. ¿Por qué no lo sostienen ahora? No, ella del PRO. Ella del PRO. Ella del PRO. Sí, la deuda externa... ¿es del PRO? No, perdón, entonces no te pregunto nada. Se le confundió. Yo voy a que siga la mirada. ¿A dónde quiere ir? Pero además, ahora lo puede decir, ustedes son los responsables. Claro, perdón. Ahora está. Me vuelvo a ratificar, pensé que era compañero. Juan Cruz, sí, dale. Lo que pasa es que... Hay algo que le quiero preguntar a los Penatos, que es, ¿ustedes no van a votar el presupuesto entonces?
¿No votan el presupuesto ustedes? ¿No votan el presupuesto? Yo no dije eso. No, te estoy preguntando. No, digo que- Entonces la pregunta es, ¿ustedes van a votar el Sí. presupuesto? Porque si no, No, da a lo dije entender primero, algo lo que dije, yo no dije. lo dije primero y no lo escuchaste por eso. Pero Ah, está perdón, perfecto. ¿Ustedes perdón, no no van a escuché. votar el presupuesto? Nosotros mañana vamos a escuchar por primera vez al ministro Guzmán Sí. y a todos los ministros que tendrán que pasar por el Congreso a explicar primero de dónde salen esas estimaciones y después para cómo piensan efectivamente utilizar esos Está bien, recursos. pero- Y ¿Cómo vamos, sí. cómo podríamos nosotros adelantar una posición si todavía no escuchamos al ministro No, está bien, Guzmán? diputada, pero usted sabe bien esto, que usted sabe que si el presupuesto no se aprueba, se prorroga el del año anterior. Lo que sería muy cómodo para el gobierno. Porque la realidad es que los números que tiene del año anterior le es muy cómodo porque lo único que hace es ir poniendo adendas y sacando presupuestos nuevos o Mire, pequeños presupuestos nuevos. durante el primer año del gobierno de Alberto Fernández funcionó sin presupuesto, porque no envió el presupuesto nuevo, no votó el presupuesto que había dejado elaborado el gobierno anterior, ni envió el presupuesto nuevo hasta pasada la mitad del año. Así que funcionó casi todo el año sin presupuesto. Y el año pasado, la cantidad de reajustes presupuestarios que sacaron por Sí. DNU hicieron un presupuesto Ahora- completamente nuevo. Con lo cual, digamos, eso de si lo facilita o no lo facilita tener el presupuesto, todos los gobiernos quieren, obviamente, tener una pauta Sí. y un plan de gobierno que es lo A que ver, explica le el presupuesto, pregunto- pero nosotros vamos a tomar esa decisión, Juan, Sí. cuando sepamos, cuando escuchemos al ministro y cuando responda a nuestras Y ahora, preguntas. y ahora te pregunto, y me lo comentaste un ratito, quiero saber después la posición con el FMI, porque ciertos sectores de la oposición se van a decir que si Cristina no apoya directamente y lo dice explícitamente el acuerdo con el FMI, ustedes directamente no lo van a apoyar. Quiero saber si la posición de ustedes es la misma. Pero ahora le quiero preguntar a Dina, cuando escuche la política en estos términos, cuando escuche la política hablar del presupuesto, entonces cuando usted tiene la heladera vacía, ¿qué pasa? ¿Cómo se relacionan las dos agendas? La política en medio quizás disociada de la realidad de la gente y ustedes que no pueden llenar la heladera. Mira, en principio yo lo que digo es, no puede ser que hoy, que estuvimos celebrando inclusive 38 años de vuelta a la democracia, nuevamente el Fondo Monetario Internacional sea el que condiciona el rumbo económico en la Argentina. Sí. Entonces, digo, la primera deuda es con el pueblo, ¿sí? La primera deuda es con los pibes, con las pibas, que hoy Que esa es la que se tiene que cumplir. es la primera deuda con la que hay que cumplir. Hay que mirar primero hacia adentro, después hay que investigar porque esa deuda con el Fondo Monetario Internacional, los sectores Está populares, como sobrera. te puedo asegurar que los sectores populares no nos la llevamos. Pero después cuando hay que pagarla, hay que ponerla, sí la pagamos nosotros. ¿Por qué? Porque siempre la política, en la política Sí. o en el presupuesto vamos a ser siempre los últimos y sobre todo las últimas. Y lo menciono Está- esto porque dentro de la economía popular, como en esta cooperativa que estuvo hace un rato acá de las compañeras, la mayoría somos mujeres. Y nos afecta Sí, a ver, directamente a lo nosotros. quiero sumar a Sabora, que está con nosotros, que siempre está, obviamente, los almaceneros. ¿Cómo resisten la inflación los almaceneros? Digamos ¿Remarcando? ¿Es la única que le queda? No, bueno, sí, remarcando es inevitable, ¿cierto? Por lo pronto no pudimos participar en la última canasta de precios congelados. ¿Por del qué quedan 1004. afuera siempre? Porque quedamos afuera porque nosotros dependemos de los mayoristas proveedores. Si bien hay dos formatos, ¿no? Una que estamos hablando del hipermercado Sí. y la otra que estamos hablando del fabricante, los mayoristas y distribuidores y nosotros. Evidentemente, el hipermercado se abastece directamente del fabricante, de los monopolios, ¿cierto? Sí. Y nosotros dependemos de los mayoristas. Entonces, cuando salen estos 1.432 productos, lo primero que hicimos es ver cuánto lo tenemos que pagar. Y nos encontramos que lo que tenemos que pagar es el mismo precio que tenemos que vender. Entonces, y por otro lado, lo que advertían... O sea, no tenés margen de ganancia. No, cero rentabilidad, cero rentabilidad. Y aún con un montón de productos que digamos que del mayorista hay un azúcar de primera marca, que el mayorista a nosotros nos la vendía Sí. a 73,30 y el precio de venta era 79,90. Entonces, ¿qué hizo el mayorista? La puso a 79,90. Bueno, ahí No, está, hay un tema y yo le pregunto a Silvia. Silvia, ¿vos creés que la política está alejada de la agenda esa, de la agenda del almacenero, del vecino, de como dice Dina, de ese ciudadano que está llevando adelante el costo de ciertas deudas que no tomaron responsabilidad, pero con la inflación les pega de una? Yo creo que
la política o algún sector de la política sin duda está consciente de esto y fue parte de la discusión de esta campaña electoral. Cuando nosotros este año vimos que del 48% de apoyo que tenía el gobierno en el 2019 se redujo al 33% a nivel nacional. Eso es una señal muy clara de que ese sector de la política que tiene la obligación de gobernar no cumplió con las expectativas, ¿no? Ese es el mensaje. Después veremos si los que votaron a la oposición, qué buscan de la oposición, para ¿no? que ese congreso esté cercano a la gente? Bueno, discutiendo estos temas. Tiene que discutir estos temas, justamente. Nosotros estamos pidiéndole al gobierno hace meses que tratemos la ley de alquileres porque sabemos que es muy necesario, es urgente derogar la ley de alquileres o modificarla. ¿Es urgente derogarla? Porque la aprobó gran parte de la oposición y el oficialismo, 92 diputados. Sí, funcionó muy mal, y lo que no puede hacer el Congreso es persistir en un error que le está costando a todos los inquilinos que están viviendo en una incertidumbre terrible de estas actualizaciones que no pueden cubrir. Un almacenero que tiene que alquilar. No, yo te quería hacer un comentario, si me permitís. Vos fíjate que nosotros, como comerciantes, vivimos tanto el gobierno de Macri como el gobierno de ahora, ¿no es cierto? El hipermercado representa el 30% del abastecimiento de productos en el país. El otro 70% está dividido entre almacenes, cadenas regionales y supermercados. Y los mayoristas que ahora también le venden al público. Sin embargo, tanto el gobierno de Macri como el gobierno de Alberto terminan siempre negociando con el hipermercado. El último ejemplo de la carne, que dijeron de que iba a haber durante un fin de semana cortes populares o cortes baratos en el hipermercado. Mientras las carnicerías de proximidad, las carnicerías de barrio no lo tuvieron. Ahora la pregunta mía sería... No, lo que dice Sabore es totalmente cierto y es importantísimo. Explico por qué en 2 minutos. Miren, en la Argentina cada vez menos gente va a los hipermercados y de grandes superficies. ¿Por qué? Porque no tiene plata. Entonces va a los mercados de proximidad, va al supermercado del barrio, al chino, etc. ¿Por qué pasa esto? Porque no tienen plata para hacer la gran compra. En los supermercados... al comienzo del programa, o sea, hoy uno compra por 7 días, por 3 días, compra lo que tiene a mano. Pero Juan le pregunto a Hugo Vázquez, que está con nosotros, economista. Hugo, el margen de compra se achicó. Hoy compra uno para los 2 o 3 días. Y en ese margen, en lo que viene, la inflación te golpea. Es verdad lo que decía el representante del sector. Se ha reducido el nivel de compra, el ticket, la factura y la gente tiende a ir al comercio de proximidad. La factura o el ticket del gran hipermercado, de las grandes superficies, se ha reducido en el último tiempo. Lo que la compra del mes ya no se da. Claro. Eso se redujo, acompañado también de un nivel de mayor endeudamiento vía tarjeta de crédito del consumidor promedio, clase media. Te pregunto, Hugo, o sea, siempre se dice que cuando uno se endeuda para un gasto común, es que ya está al horno. Sí, en general. Cuando vos ya pagás en cuotas una compra de un mes, al mes que viene vas a sumar más cuotas y es así. Ya no... Sí, en los últimos tiempos la pandemia de por medio también, es cierto que la pandemia generó un gran agujero financiero en las familias de la clase media, fundamentalmente, que es quien tenía o quien tiene acceso a la bancarización y a las tarjetas de crédito. Hoy hay un cambio, hay una rotación en el nivel de consumo de bienes durables, electrodomésticos, algún bien durable, respecto a pago de servicios domiciliarios y la compra la compra para el consumo, la del supermercado. Esto es así, hay un cambio en el nivel, en el tipo de crédito. Pero lo cierto... Ahora te pregunto, porque está buenísimo lo que está diciendo, y quiero preguntar a Dina, de acuerdo a lo que está diciendo Hugo. Dina, el trabajador de la economía popular que cobra ahí en el día, o sea, va y compra en el día. Lo que tiene para comer en el día, no compra pensando en el lunes, martes, miércoles. Compra para ahí, para el momento. Sí, y también, y la verdad que yo escucho y digo, a veces suena como un discurso, pero la realidad, por lo menos de mi sector, y sobre todo de mis compañeras, es que muchas de ellas, no sé, jefas de hogar, que tienen que bancar 2, 3 pibes, no comen carne. No comen carne. No comen carne. Conocen. Ese es un dato importante, Juan Cruz. El salario en diciembre va a ser 20.000 y piquito, 20.000 y pico. El salario mínimo en la Argentina. ¿Sabés cuántos changuitos son? No llega a ser 1. 2. Dos. No llega a 2. No, Ahí está. perdón.
Corrijo. Pará, Sabone me dice que no, pero... No, por eso no está llega bien. a uno. Pero no. ¿Qué? Depende de que No, pongamos no ese llega changuito. 32.000. No llega a otro. Pare, Perdón. estoy Salario diciendo- mínimo 32.000. Corrijo, en diciembre el salario mínimo es 32.000. Quizás hay una confusión. No, tenés razón, 29.000, 32.000, pasa Perdón. ahora, aumenta. Ahí está, gracias. bueno, ahí sí. Gracias. Perdón, para que ustedes se den una idea. Gracias. En la Gracias. carnicería de nuestros barrios populares, Sí. lo primero que se acaba son las alitas de pollo. O los Sí, menudos. o los coditos, como O le las dicen. carcasas. Sí. Eso es lo primero que se termina. Sí, ¿Por qué creen que pasa nos eso? latinoamericanizamos. Eso pasaba en el resto de Latinoamérica. Argentina, que era un productor Es de la carne. realidad los que se está pobres- viviendo hoy. Sí, en la Argentina Ahora, históricamente a ver, los sí, pobres comían Marcelo, proteína, sí. carne. Una no lo vez hacemos. vamos a dejar de hablar de estas cuestiones y también hablar de los monopolios, porque me Claro. parece Pero que hay que una me pare- cuestión que hay que, sí, que hay que discutir. pero me Porque si no, parece como... no, sí, lo que no- sí. para que yo no creo que la política esté alejada de la agenda, o sí la agenda de ciertos políticos que Sí. discuten otras cosas que no discuten. Ahora, para que esto esté vinculado con la vida cotidiana de todos los sectores populares, no solamente de los más humildes, sino de todos los sectores populares, alguna vez en la Argentina tenemos que empezar a discutir que existe en los alimentos una enorme concentración, enorme monopolio que manejan las cosas, que son formadores de precios, que hacen lo que quieren con la Argentina. Está bien, pero y Marcelo, me parece que lo tenemos que pero discutir no, eso, pero porque Marcelo está si bien, no parece que pero a ver, estamos pero Marcelo, ¿hace una cuánto- pugna pero entre Marcelo, el ¿hace individuo cuánto que va a venimos- comprar Marcelo, y el... ¿hace cuánto venimos discutiendo los monopolios? No venimos... No sí, hace se mucho. viene discutiendo. Pero el problema no Contame es ese, cómo Juan se- Cruz. qué El problema no es medidas ese. El problema es que los tuvimos monopolios se tomando sientan contra con los monopolios. se sientan con el secretario de Comercio muchas veces, Sí. o incluso a veces con el mismo presidente, le dicen todo que sí en la mesa, después salen y hacen todo que no. Sí, es verdad. Exactamente. Eso es lo que pasa. Son los que están Son- se decidiendo sientan- hoy quién come y son- quién no mirá, come. Hay cinco empresas, hay una Y empresa ahí la particularmente... economía popular también tiene propuestas. Hay una ¿eh? empresa que particularmente controla casi la totalidad de la harina Sí. del país y le dice todo que sí al presidente. Después sale de ahí, remarca Sí. todo. Pero a ver, son los mismos que después el presidente también les habla con nombre de pila, como decimos siempre nosotros. Alfredito, les habla de toda esa manera. Sí, sí. ¿Son amigos o no son amigos? Pero- Pues son amigos cuando tienen que aportar para la campaña y después no son amigos. Digamos que el tema de los monopolios, Sí. que bien lo comentaban ustedes, ellos, es correcto, son los dueños, ejemplo, hay una empresa Sí. que es el dueño del 80% del arroz de la Argentina. Sí, señor. Y, hay una empresa de chupetines y caramelos que se compró un montón de empresas argentinas y que hasta degradaron la calidad. ¿Y querés que te diga? Nuestros comercios, si bien por un lado Sí. tienen las primeras marcas, también tenemos las marcas pymes, que mal se llaman segundas marcas, ¿no es cierto? Esas son las que digamos que también Ahora le pregunto a sustentan Silvia, sí. el comer de todos los días. Silvia, ¿vos crees que hay que discutir el tema monopolios o hay que discutir realmente cómo se llena la heladera? A mí me parece que hay que discutir cómo se baja la inflación en la Argentina y la inflación es un fenómeno multicausal. Hay parte de formación de precios, pero hay mucho también que tiene que ver con una emisión monetaria absolutamente descontrolada, única fuente de financiamiento de un déficit fiscal enorme que tiene la Argentina, que no puede acceder a otras fuentes de financiamiento para resolver. Sí, ¿por qué no lo hicieron Y- cuando eran y gobierno? entonces, y entonces sin duda es que eso acelera la inflación y esto es parte del fenómeno que estamos viendo. Y también vimos que en los últimos meses, posterior a la derrota de las PASOs, el gobierno decidió quemar las naves, vos emitir crees- más, sí, y eso aceleró sí. la inflación. Lo vamos a terminar viendo seguramente en marzo, digamos, ¿no? Porque esto es un proceso residual siempre que impacta unos meses Pero después. diputada, permítame, el gobierno de Cambiemos tuvo emisión cero, y tuvo inflación del 54%. Hay algo que no está funcionando en ninguna receta. Permitime Sí, a ver, seguir con esa línea en términos de análisis de la inflación. Efectivamente, hay un problema de concentración en el sector de alimentos. Efectivamente, la Argentina tiene un problema de monopolios y de concentración. Correcto. Pero definitivamente el problema de la inflación es macro. Hay un problema de estabilidad, de situaciones pendulares. Gobernó Cambiemos, lo decían acá, emisión cero, practicaron todas las recetas, fallaron en todas. La verdad es que la inflación es un problema macro, no podemos ir en términos pendulares de un programa económico a otro. La Argentina tiene que estabilizar expectativas, la Argentina tiene que darse un desafío en un plan económico de 5 o 10 años hacia adelante, con un consenso mínimo, con un consenso en 5 variables, oficialismo, oposición, el gobierno que sea. La Argentina no tiene resto, no tiene margen Pues se puede para seguir
¿Se puede dar ese acuerdo que plantea Hugo? Creo que la Argentina necesita claramente que se busquen algunas reglas para estabilizar la economía. Así es claro que no se puede seguir, así es claro que la pobreza no para de aumentar. El aumento de la pobreza con pandemia en los últimos 2 años es escandaloso y en la medida en que sigue aumentando la inflación, la pobreza sabemos que es justamente en gran medida determinada por ingresos, así que también va a seguir aumentando. Esto hay que hacerlo. Esperamos que, dijo el ministro Guzmán, que va a traer un plan plurianual al Congreso. Ese plan plurianual puede tener algunas reglas. No es lo que vino en el presupuesto. Claramente en el presupuesto, si bien hay algunas estimaciones, 22, 24, eso no es exactamente un plan plurianual, pero veremos si mañana hay algo de eso en la presentación que hace el ministro. Una pregunta que me parece básica. El tema del FMI, que no es menor, y el tema de la deuda. La deuda la tomó Cambiemos. Y no van a votar ahora el posible arreglo de deuda. Por favor, yo quiero creer que lo que estás diciendo es una chicana, porque imagino que me parece que sabes bastante de economía para decir que la deuda la tomó Cambiemos cuando la Argentina tiene problemas de endeudamiento externo. Diputada, permítame. Desde hace décadas y el gobierno de Cambiemos recibió una deuda altísima del gobierno anterior sumado a un déficit fiscal que es la contracara de la deuda. Porque son los datos. Y el nivel de endeudamiento de este gobierno supera con creces la velocidad de endeudamiento del gobierno de Macri. Macri, el gobierno de Mauricio Macri y sus economistas, entre ellos Nicolás Dujovne, le pidieron al Fondo Monetario Internacional 57.000 millones de dólares y defoltearon su propia deuda en pesos. No, pero y además otra cosa. Lo del fondo fue escandaloso, definitivo. Lo del fondo fue escandaloso. Es un crédito que hipotecó el cortísimo plazo de la Argentina. Que quiero ver si Silvia responde eso. No, lo que estoy diciendo es que decir que el único gobierno que tomó deuda en la Argentina es el gobierno de Cambiemos es una mentira. Es una mentira y entonces no se puede decir, la deuda que tomó el gobierno de Cambiemos en gran medida se utilizó para refinanciar deuda anterior, deuda más cara a una deuda que pagaba una tasa menor. Sí, por supuesto que sí. Pero el expresidente por supuesto que sí. El expresidente Macri no dijo eso. Dijo otra cosa. El expresidente Macri reconoció que gran parte de la deuda había sido para que muchos fondos internacionales, entre ellos 3, yo los nombro, BlackRock, Templeton y PIMCO, pudieran sacar la plata del país. Gente, ¿se dan cuenta de lo que estamos discutiendo y la gente no tiene para comer? No, bueno, pero es que, Juan, perdón, pero eso no fue lo que dijo el presidente. Es un tema estamos central. discutiendo siempre lo mismo y la gente no puede Juan, llegar a la es un tema central. Entraron 45.000 millones de dólares que en vez de ser usados para pagar la deuda interna, la deuda con la gente, se usó para darle la plata a los bancos. Te pregunto, ¿para qué se endeudó? Te digo algo más. Esa deuda no pasó por el Congreso. Está bien, y ahora los diputados dicen que no la van a votar o que esperan que Cristina la vote. La gente que labura con DINA no van a accionar la heladera porque nosotros estamos discutiendo pero que la política hablando es más o menos, Juan. Con 45.000 millones de dólares que tendrían que estar para reactivar el trabajo de la gente. Exactamente. Sí, a ver, diputada. Simplemente tenés que mirar, la información está toda oficial, podés saber en qué se gastó cada uno de los pesos que entró en la Argentina. Así que no hay una duda sobre para qué se utilizó la deuda. No entraron pesos, diputada. Lo que no podemos hacer, a mí me parece que tenemos que discutir con responsabilidad. Digamos. No entraron pesos, diputada. Digamos, no estamos en un café para charlar entre amigos y decir cualquier cosa sin ninguna responsabilidad. Son economistas. Si quieren saber justamente, como son economistas y sé que lo son, sé que deben tener algo de honestidad intelectual para no decir cosas que no son ciertas. Diputada, ¿En qué se gastó la deuda? En gran parte para pagar deuda anterior. Y yo pregunto, ¿en qué gastó la deuda el gobierno de Alberto Fernández? ¿En qué gastó la deuda el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner? En gran parte... ¿Cómo que no tomó el gobierno de Alberto Fernández deuda? Ahí tal vez los economistas puedan darte exactamente el número de cuánta deuda tomó el gobierno de Alberto Fernández con un nivel de endeudamiento mucho más alto. A ver, diputada. Mucho más alto. En el 2016, bueno, no, porque si no, digo, una vez que liberan el cepo en el 2016 y 2017 generaron un desmanejo absoluto de la cuenta corriente, del balance de pagos de la economía. Eso termina en una crisis en el 2018. Corte abrupto del mercado del acceso al mercado internacional de créditos, mega devaluación, marzo-abril del 2018. La deuda se tomó para financiar déficit. La deuda se tomó para financiar déficit
podemos Este consensuar un gobierno montón de cosas, dilapidó pero el desmanejo en de la 2 cuenta corriente del Sí. gobierno de Cambiemos ha sido fenomenal. A ver, Ha habido un desmanejo fenomenal. Quiero que cada uno me haga una reflexión sobre el tema para seguir después con el programa, pero quiero, a ver, Silvia, antes de despedirte, quiero que me hagas una reflexión sobre qué es lo que tiene que discutir el Congreso de acá en adelante. Ya asumió un nuevo Congreso, bueno, ¿qué se tiene que discutir? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es Sí. exponer claramente, entender claramente que la deuda siempre es hija del déficit fiscal. Sí. La Argentina tiene un problema que es que gasta más que lo que genera. Entonces, aumentar los ingresos, aumentar el PBI de la Argentina es central Sí. si queremos ir reduciendo el problema de la deuda de una manera sustentable en el tiempo. Eso sin duda requiere acuerdos básicos. El primer acuerdo básico es que la Argentina tiene que producir más y tiene que exportar más. La respuesta de este gobierno en estos 2 años han Absoluto sido acuerdo.